Muy buenas tardes a todos. Son las 3:27 hora Bogotá, es decir, 4:27 hora Nueva York. Hace aproximadamente 27 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos. Y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Active Traders, vamos a grabar la sesión de cierre del día de hoy. Una jornada bastante negativa en general en los mercados. Como sabemos, el día de ayer se publicaron las actas de la Fed y básicamente lo que nos están diciendo, lo que nos dijeron las actas, es que la retirada de estímulos probablemente se venga para los siguientes meses de este año y eso pone bastante nervioso el mercado, sobre todo porque básicamente es quitarle liquidez al mercado en general y sobre todo al mercado pues, de valores, ¿no? Entonces, bastante peligroso este tema. Los mercados están reaccionando bastante especulativamente porque es seguro la reducción va a venir. Entonces, vamos a esperar qué es lo que sucede la otra semana con el simposio de Jackson Hole, donde probablemente se aclaren más de estas dudas de política monetaria. Lo de por ahora son puros movimientos especulativos de miedo al mercado de que le quiten la liquidez que tiene, pero ya el mercado comienza a reaccionar bastante peligroso. Adicionalmente a eso, recordemos que uno de los temas principales en los que la Fed justifica la retirada de estímulos es básicamente con el mejoramiento de las solicitudes por beneficios perdón, el mejoramiento del tema del empleo en Estados Unidos. Y el día de hoy con las solicitudes de beneficio por desempleo que se ubicaron por debajo de lo esperado, pues eso hace, digamos, que una unión de muchas cosas para que el mercado se haya puesto tan negativo. Adicionalmente a eso, bueno, si nos vamos al calendario económico, no tenemos mucho que señalar el día de hoy. Eh, Se revelaron las reservas de gas natural. Hay un comportamiento negativo frente a lo que esperaba el mercado. eh, un dato negativo menor a lo que esperaban el mercado. Por otra parte, bueno, hay unos datos mucho menores o mucho menos interesantes por parte del euro. En realidad, hoy el dato más interesante fue el de solicitudes por beneficio de desempleo y pues observar cómo el mercado reaccionó. Dentro de lo que más hay que resaltar el día de hoy son las enormes volatilidades que hubo en el mercado de divisas. Si observamos, el mercado apreció mayoritariamente el dólar americano, pero sigue siendo interesante que el yen japonés siga manteniendo su buen momento, inclusive con un muy buen panorama el día de hoy del dólar americano. Hoy el dólar americano, por supuesto, arrasó con todas las divisas. Podemos observar que el rand sudafricano se depreció 1,6% frente al dólar americano. Por ejemplo, la corona nórdica también cayó en 1,5, el dólar canadiense cayó en 1,4, el real brasileño cayó en 1,3, el dólar australiano cayó en 1,2 y así, variaciones realmente grandes. Por otra parte, el euro tampoco le fue nada mal el día de hoy, pero pues el dólar americano le fue mucho mejor. El rand sudafricano también cayó en 1,5, la corona nórdica cayó en 1,2 y hay que mencionar que uno de los grandes perdedores del día de hoy es el dólar canadiense junto con el dólar australiano. Sobre todo hay que recordar que el dólar canadiense pierde muchísima fuerza cuando los precios del petróleo también pierden mucha fuerza. Es una moneda bastante atada al comportamiento del petróleo, pues por la, por lo dependiente que es la economía, o una parte importante de la economía canadiense a este rubro. Adicionalmente, pues bueno, hay que mencionar otras divisas, por ejemplo, la libra esterlina hoy se comportó mayoritariamente mixta. Por otra parte, perdón, el franco suizo y el yen japonés se ubicaron en una cuota positiva el día de hoy. En lo personal, las dos divisas que mejor les fue el día de hoy fue el dólar americano y el yen japonés, bastante positivo, sobre todo básicamente un mercado muy defensivo y bastante adverso al riesgo. El neozelandés, el australiano que se comportaron en una menor medida negativamente el día de hoy y la divisa que más pierde junto con el dólar canadiense en lo personal es el rand sudafricano. Si nos vamos al escenario de renta variable, podemos observar que mayoritariamente estuvimos negativos y cerramos en general en negativo, aunque al final de la jornada podemos observar algún tipo de recuperación de parte de determinados índices. Por ejemplo, el Nasdaq se comportó al final del día con una muy buena apreciación de 0,5% y el S&P 500 cerró el día con una apreciación del 0,20%. Más allá de eso, podemos observar caídas en el Dow Jones muy ligeras de 0,20%, similares a las del Nifty 50, y comenzamos a ver mayor negativismo en el IBEX
por ejemplo, en los indicadores españoles como el IBEX Small Caps o el IBEX Medium Cap y pues el IBEX 35. Por otra parte, el DAX, el FTSE 100, el Eurostoxx 50 y el Hansen cayeron muchísimo el día de hoy. Podemos observar, por ejemplo, que el DAX perdió 1,25 y el Hansen aumentó sus pérdidas a más del 2% en solo una jornada. Si nos vamos al escenario en materias primas, mayoritariamente correctivo y negativo el día de hoy, hay que mencionar un tema en China. Ellos estratégicamente han acumulado determinadas reservas en determinados metales industriales, materias primas agrícolas, con el objetivo de controlar de algún modo esta inflación y también con el objetivo, digamos, estratégico de que, digamos, no haya ningún tipo de escasez. La verdad es bastante interesante, pero bueno, ese tema en particular, perdón, no acumulando reservas, sino al contrario, sacando reservas al mercado. Eso ha tenido un comportamiento negativo en general, igual los mercados también se han comportado bastante correctivos. Por ejemplo, de parte del Brent y el WTI hay una seria presunción de que la aceleración de la demanda por petróleo no sea la que se tenía esperada. Y adicionalmente a eso, pues el tema, las reducciones, por ejemplo, de bancos centrales como Goldman Sachs, perdón, bancos de inversión como Goldman Sachs, pues redujeron sus perspectivas de largo plazo hacia el precio del petróleo. Inclusive hay que mencionar, y es bastante interesante, que la cantidad de petróleo crudo que hay en el mercado probablemente no esté para nada alineada con la oferta, perdón, la cantidad de oferta que hay en el mercado no está alineada para nada con la demanda que se está haciendo. Si hay un problema de desequilibrio en la oferta y en la demanda, sobre todo por los temas del coronavirus que están yendo hacia una mayor perspectiva un poco más negativa, sobre todo por esa variante de Delta que está aumentando en países con tasas de vacunación realmente bajas y eso preocupa bastante. El cobre también negativo el de hoy, 1,82. El platino también cayó 2,67. Por otra parte, otras divisas otras materias primas que también cayeron mucho fueron el café con una caída del 0,72, el aceite con una caída del 2,45, el maíz cayó con 2,29, el trigo cae con 1,22 y el algodón cae en 2,21%. En general, una jornada bastante correctiva para las materias primas. A pesar de eso, algo que llama la atención y que da un poquito de sentimiento positivo en la jornada de hoy es el escenario en criptomonedas que se posicionó positivo a pesar de que esta semana, de que a inicio de semana lo veíamos un poco a inicio de jornada, perdón, lo veíamos un poco regular, pues al final terminó cerrando la jornada bastante bien. De hecho, podemos observar que el Bitcoin recuperó la cuota de los $46,000, Ethereum supo mantenerse por encima de los $3 y vemos unos comportamientos bastante buenos. Por ejemplo, Cardano se apreció 14,35%. En general, a mí esto me deja un escenario, por lo menos el tema de criptomonedas, me deja un escenario un poco mixto de que sí, hay negativismo, pero podemos ver positivismo en criptomonedas, por ejemplo, podemos ver positivismo en el Nasdaq. Entonces, la sesión del día de mañana probablemente cierre con menos volatilidad, vamos a ver qué pasa, pero no es nada seguro. Con la reunión de Jackson Hole de la siguiente semana, probablemente el mercado se ponga bastante negativo, además de que la idea de que los bancos centrales comiencen a modificar eh, sus políticas monetarias cada vez está más cerca. Por ejemplo, el Central de Nueva Zelanda ya anunció que si no hubiese sido por el reciente rebrote de coronavirus, hubiesen aumentado su tasa de interés sin ningún problema. Y pues bueno, esto es lo que hay que mencionar, esta es mi opinión. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Desde Finanzas Trading un saludo y no me queda nada más que invitarlos a que hagan sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trade. Un saludo y hasta luego.